Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 6039 del año 2017, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Óscar Mejía y Mul contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento del Quiché. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución del 7 de noviembre del 2016 dictada por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Quiché, que declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación especial por motivos de fondo interpuesto por Óscar Mejía y Mul contra la sentencia del 1 de septiembre del 2015 dictada por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Quiché, constituido en forma unipersonal. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 21 de septiembre del 2017, consideró: de lo señalado se establece que la sala impugnada, atendiendo a su facultad de juzgar y de declarar la inadmisibilidad de los recursos de apelación especial que no llenen los requisitos de ley, estimó que las deficiencias que inicialmente llevaban aparejadas el planteamiento del recurso de apelación especial planteado no lograron ser subsanados, por lo cual, en el uso de sus facultades, declaró inadmisible el recurso de apelación especial interpuesto. De lo anterior se concluye que con el pronunciamiento de la autoridad impugnada no se produce ninguna violación a los derechos constitucionales del amparista, ya que el solo hecho de que lo resuelto por la sala haya sido contrario a sus intereses no es causa suficiente para la procedencia del amparo. Lo anterior evidencia la ausencia de motivación que justifique la presente acción, pues el solo hecho de la inconformidad del postulante con lo resuelto oportunamente no es pertinente para evidenciar las conculcaciones constitucionales que denuncia la postulante. De igual manera, es evidente que no se violentaron los derechos al debido proceso, legalidad, derecho de defensa y derecho de impugnar que el amparista estima conculcados, pues la autoridad impugnada dictó resolución apegada a derecho, respetando las normas y principios del derecho penal. Por ello, entrar a conocer el fondo del asunto, como se pide, implicaría sustituir a la autoridad impugnada en el ámbito de su competencia, interviniendo en las funciones que corresponden con exclusividad a la justicia ordinaria y no a un tribunal del orden constitucional, pues el amparo no puede convertirse en una instancia revisora de lo resuelto. En ese sentido, tal y como lo ha resuelto esta Cámara en otras oportunidades, cuando se ha tenido el acceso a los medios de impugnación ordinarios y los mismos fueron utilizados y la resolución ha sido emitida dentro de las facultades que la ley le otorga a la autoridad impugnada, la acción constitucional de amparo no puede constituirse en una tercera instancia revisora de los actos realizados en la jurisdicción ordinaria. Por lo considerado anteriormente, la acción de amparo deviene improcedente y así deberá resolverse. En virtud de la forma como se ha resuelto la presente acción constitucional de amparo, con base en los artículos 45 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se condenan costas al postulante y se impone multa al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Óscar Mejía y Mul contra la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Quiché. Se condenan costas al postulante por lo considerado. Se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Cristian Osvaldo Otzin Pollón, la cual deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá:
dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Óscar Mejía y Mul, quien actúa con el patrocinio del abogado Cristian Osvaldo Otzin Pollón. Me informa que ambos compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Buenos días, respetables magistrados. Buenos días a todos. Mi nombre es Óscar Mejía Mul, vengo de Chiché, departamento del Quiché. Estoy aquí muy triste, apenado. La verdad, pues durante este proceso que ha venido estos años, pues me he sentido muy triste. Siempre he tenido el sueño, la oportunidad de querer trabajar, buscar un buen trabajo, pero lamentablemente pues mis papeles están manchados y la verdad pues no tengo la oportunidad de buscar un trabajo con los papeles manchados. La verdad pues siempre he escuchado de que el Ministerio Público han hecho allanamientos, han encarcelado personas y lastimosamente pues yo estoy aquí porque el Ministerio Público me están diciendo de que yo he cometido un delito, porque yo estaba trabajando en la asociación ASDECO como conserje, estaba haciendo mi trabajo de limpieza. Y ellos llegaron y me están diciendo de que yo estoy cometiendo un delito, pero yo siento que no estoy haciendo nada, simplemente quiero aportar con mi familia, quiero apoyar en mi familia, porque nosotros somos personas de escasos recursos. Y yo me gradué de maestro y mi sueño es querer aportar con mi familia, pero lastimosamente mis papeles ya están manchados. En el Ministerio Público me están diciendo que yo cometí un delito que se llama hurto, que me están diciendo que yo estoy desplazando una frecuencia radioeléctrica, pero la verdad yo no sé qué es eso, no sé por qué me están culpando a mí. Simplemente yo estaba trabajando como conserje, estaba haciendo mi trabajo de limpieza y me están culpando de un delito que es hurto. Y pues lastimosamente pues nosotros pues la verdad pues estamos muy tristes con toda mi familia y viendo que el Ministerio Público me están culpando por este delito y me están diciendo que yo estoy desplazando una frecuencia radioeléctrica, pero ellos mismos llevaron un perito de la SAT de telecomunicaciones. Él dejó bien claro de que dijo que no se puede desplazar una frecuencia radioeléctrica y de esa manera pues yo no entiendo por qué me están culpando a mí por este delito. Nosotros con mi licenciado pues hemos presentado una amicus-icusi, pero lastimosamente no se tomó en cuenta, porque no se está tomando en cuenta los elementos que yo estoy presentando para demostrar que yo soy una persona inocente, que yo no he hecho nada. Y de igual manera, pues al final de toda la audiencia que se hizo, pues me sentenciaron a mí a 1 año de prisión. Pero no entiendo por qué me están sentenciando si yo no he robado nada, yo no entiendo qué es desplazamiento de una frecuencia radioeléctrica, no sé dónde yo lo tenía, dónde lo llevé, cómo lo estaba haciendo, porque el Ministerio Público nunca demostró cómo estaba haciendo yo para hacer el desplazamiento. Y de igual manera, pues con mi licenciado, pues nosotros hemos presentado también una apelación especial, igual pues no se está tomando en cuenta. Siento que me están violando los derechos de no tomar en cuenta los elementos que
yo presento para demostrar que yo soy una persona inocente. Yo estoy aquí, pues les suplico que se analice al fondo la apelación especial que nosotros hemos presentado. Es lo único que les pido, magistrados, y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, señor Mejía y Mul. Queda en el uso de la palabra el abogado Otzin Pollo. Muchas gracias, magistrado presidente, magistradas y magistrados, buenos días a todas. Nuevamente hacemos presencia acá ante esta honorable Corte de Constitucionalidad, invocando la justicia constitucional toda vez que han existido una serie de violaciones a los derechos fundamentales del señor Óscar Mejía y Mul en el proceso penal ya descrito. El Estado de Guatemala tiene obligaciones nacionales e internacionales de democratizar las frecuencias radioeléctricas. Una de esas principales obligaciones está contenida en el Acuerdo de Identidad y Derecho de Pueblos Indígenas, que son ley para el Estado guatemalteco y que obliga a democratizar los medios de comunicación. Asimismo, relatores especiales de libertad de expresión, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, han recomendado al Estado hacer uso de esa democratización de las frecuencias radioeléctricas. De esa cuenta también han recomendado que el Estado de Guatemala no debe utilizar el sistema penal para reprimir la libertad de expresión de los pueblos indígenas que hacen a través de las radios comunitarias. De esa cuenta también nos damos cuenta que lejos del cumplimiento de esas obligaciones nacionales e internacionales, ha enfocado sus acciones en ataques sistemáticos a comunicadores y comunicadores comunitarios que ejercen este derecho de libertad de expresión en radios comunitarias. De esa cuenta no compartimos también la sentencia, la resolución de la Corte Suprema de Justicia, porque denunciamos estas violaciones que se dieron en su momento en el proceso penal. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dijo que en ningún momento había existido una violación por parte de la Sala de Apelaciones del Quiché, porque aduciendo que ellos habían resuelto en base al artículo 203 constitucional. El artículo 203 constitucional mandata a los órganos jurisdiccionales a administrar la justicia. Y por eso estamos acá ante esta justicia constitucional, porque esta justicia ordinaria de la cual tiene su mandato en el artículo 203 ha estado ausente en el caso del señor Óscar Mejía. No ha existido ninguna justicia, es más, han existido serias violaciones a sus derechos humanos y es por ello que invocamos la violación primero al principio de inocencia. Ya lo decía el señor Óscar, en ningún momento en el proceso penal se utilizó un delito existente en el Código Penal, pero se forzó un hecho que aún no está tipificado. Nunca entendimos cuál fue el sistema, ese malabarismo jurídico que usó el sistema penal para que finalmente destruyera la inocencia del señor Óscar y Mul y que hoy tenga consecuencias también sociales y jurídicas. También alegamos en el amparo y que según la Corte Suprema de Justicia no existió violación al debido proceso. Efectivamente nosotros cumplimos, agotamos los recursos ordinarios, en este caso el de la apelación especial. Sin embargo, la Sala Regional Mixta nos notifica que habían algunas omisiones que hacer y por tanto pues nos daba una audiencia de 3 días para corregir dichos errores. Cumplimos con los requerimientos, sin embargo, nos notifican que no cumplimos con las expectativas de la Sala Regional Mixta y que por tanto el recurso de apelación especial era inadmisible. Quisimos leer, analizar cuáles eran los fundamentos fácticos como también jurídicos de esta Sala Regional para decir por qué no habíamos cumplido con las expectativas de dicho recurso. Sin embargo, no encontramos fundamentación ni argumentación lógica de dicha inadmisibilidad. De esa cuenta consideramos y interpusimos el amparo que había una violación al debido proceso en el presente caso. Asimismo, reforzamos dicho planteamiento tomando en cuenta que nuestro recurso de apelación especial se enfocó únicamente en alegar violación a sus motivos, apelación especial por sus motivos de fondo, no de forma. En ningún momento en nuestra apelación especial alegamos violación a los motivos de forma.
De esa cuenta no coincidimos porque la sala regional mixta dice que hay confusión entre los elementos que nosotros alegamos en que pudieran ser de forma o de fondo. Nosotros en ningún momento alegamos submotivos de forma. ¿Por qué no alegamos submotivos de forma? Porque efectivamente lo que hizo el tribunal sentenciador fue aplicar una analogía penal en el presente caso. Nosotros alegamos como submotivo de fondo la aplicación analógica del derecho penal en este caso, prohibido no solo en Guatemala, sino que universalmente, principalmente en estados democráticos de derecho. De esa cuenta nosotros no compartíamos cómo fue que el tribunal sentenciador logró encuadrar un hecho no tipificado al delito de hurto. El uso de frecuencias radioeléctricas sin licencia su sanción está contenida en la Ley General de Telecomunicaciones y tiene una sanción administrativa en dólares. Sin embargo, en el sistema penal no existe un delito. Actualmente existe en el Congreso de la República una iniciativa de ley con el número 44-79, donde sí pretenden tipificar este delito llamado interrupciones de frecuencias radioeléctricas con una sanción de 6 a 10 años. De momento, ese hecho no está tipificado aún como delito en nuestra normativa penal. De esa cuenta es que alegamos en la apelación especial ese submotivo de fondo. Otro submotivo de fondo que alegamos en la apelación especial es que el mismo Ministerio Público propuso un perito y al perito se le preguntó si la frecuencia radioeléctrica era susceptible de desplazamiento, si era considerada como cosa mueble. Primero, en ninguna legislación universal han logrado encuadrar la naturaleza jurídica del espectro radioeléctrico como un bien mueble. Nadie ha establecido si es un bien mueble o es un bien inmueble. De esa cuenta, alegamos que el espectro radioeléctrico su naturaleza jurídica no puede encuadrarse en un bien mueble, por tanto, no puede considerarse, no puede ser susceptible de un desplazamiento. Esto lo confirmó el perito del Ministerio Público, propuesto quien laboraba en la Superintendencia de Telecomunicaciones, quien en ningún momento afirmó que el espectro podía desplazarse de un punto a otro punto. Sin embargo, en la sentencia del tribunal sentenciador tergiversan dicha declaración y argumenta el tribunal sentenciador que el perito del Ministerio Público había dicho que sí, el espectro radioeléctrico sí puede desplazarse mediante mecanismos tecnológicos. Eso nunca lo escuchamos, de esa cuenta que apelamos estos dos submotivos de fondo en nuestro recurso. Sin embargo, insistimos que para la Corte Suprema de Justicia no hubo tal violación. Es por esa razón que interpusimos esta apelación, porque no compartimos dicho criterio. Asimismo, el principio de la legalidad, ya hicimos referencia de que este hecho aún no está tipificado como delito, sin embargo, hacen una interpretación extensiva de la norma penal para justificar una sanción al señor Óscar Mejía Muhl. Y obviamente el derecho de defensa, como también el derecho a impugnar, hemos utilizado los recursos establecidos en la norma, sin embargo, nos hemos encontrado con estos obstáculos sistemáticos que no permiten discutir técnicamente ante otro órgano superior dichas aberraciones jurídicas contenidas en la sentencia. De esa cuenta, pedimos, honorables magistrados, que al revisar dicha actuación y al resolverse dicha apelación, se declare con lugar la apelación del presente amparo y consecuentemente se ordene a la Sala Regional Mixta declarar admisible dicho recurso y no seguir violentando los derechos del señor Óscar y Muhl, ya que dicha resolución no solo es contraria a los intereses del señor Óscar y Muhl, sino que también es contraria a un Estado de Derecho que también tiene compromisos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Tsim Pollón. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio de la Fiscalía, sección de Asuntos Constitucionales, Amparos y Adquisición Personal, a través de la abogada Silvia Patricia Juárez García, quien actúa en su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, muy buenos días, señores magistrados. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, con relación a la apelación que ha sido planteada en contra de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia
Cámara de Amparo y Antejuicio de fecha 21 de septiembre del año 2017 se encuentra totalmente de acuerdo con lo resuelto por dicha autoridad. Esto en base a lo siguiente. La justicia constitucional entra a conocer de los asuntos en donde se han vulnerado derechos constitucionales, en donde ha sido transgredida la esfera jurídica del amparista. Pero en este caso en particular se ha establecido que el proceso penal ha superado cada una de sus etapas, entró a la etapa correspondiente, que es la recursiva, y en ese sentido, en ejercicio del derecho de defensa, que en ningún momento ha sido vulnerado, ha tenido la oportunidad el amparista de dirigirse a la sala de apelaciones para establecer cuáles son las inconformidades respecto a la sentencia que ha sido emitida por un tribunal de sentencia. En ese orden de ideas, al haber tenido esa oportunidad de ejercer su derecho de defensa, tal como lo establece la misma Constitución Política de la República de Guatemala, hacer uso del recurso de apelación especial, la sala que conoce del recurso estableció que existían deficiencias en el planteamiento de dicho recurso, en virtud de lo cual otorga el plazo establecido en la ley para que se cumpla con las condiciones de tiempo y modo tal como lo regula el artículo 399 del Código Procesal Penal. Al no ser superadas dichas deficiencias, no corresponde al Tribunal de Alzada realizar, en lugar de las deficiencias que se han cometido en el planteamiento, hacerlo de oficio, toda vez que se estaría subrogando en la voluntad del recurrente. En ese orden de ideas y luego del análisis que ha realizado la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, estableció que efectivamente, al no superarse dichas deficiencias, no podía ser admitido el recurso de apelación especial que había sido planteado, de conformidad con la ley, tanto con el artículo 399, así como el 425 del Código Procesal Penal. En ese orden de ideas se establece que tanto la sentencia que fue emitida por el Tribunal de Amparo, esta se encuentra debidamente ajustada a derecho, contiene las consideraciones fácticas y jurídicas que debe tener toda resolución, y establece que efectivamente no han sido vulnerados derechos fundamentales del accionante, principalmente el que ha sido aducido, que es el derecho de defensa. Prueba de ello es de que se le ha permitido la utilización de los recursos que establece la Ley Procesal Penal. En ese orden de ideas, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales considera que al no ser vulnerados derechos fundamentales del accionante, no puede otorgarse el amparo que ha sido solicitado, en virtud de lo cual solicita que el recurso de apelación que ha sido planteado por el amparista sea denegado y como consecuencia de ello se confirme la sentencia que ha sido emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en la sentencia de fecha 21 de septiembre del año 2017. Quiero hacer referencia a unos expedientes en los cuales la Corte de Constitucionalidad ha establecido que efectivamente, al no ser subsanados los requisitos que ha establecido el Tribunal de Alzada, no procede el otorgamiento del amparo. Pido autorización al señor presidente para poder dar únicamente lectura a los números de expediente y fecha en que ha sido emitida la sentencia. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias, señor presidente. Se encuentra el expediente número 2641-2014 de fecha 27 de enero del año 2015. Así también el expediente número 3828-2010 de fecha 27 de enero del año 2011 y en el mismo sentido la sentencia de fecha 22 de marzo de 2012 dentro del expediente 3632-2011. Ha sido criterio de esta misma Corte de Constitucionalidad. En ese orden de ideas, tal como lo manifesté anteriormente, solicito que se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme la sentencia que ha venido en grado. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Juárez García. Se clausura la presente audiencia. Buen día.